Gracias por acompañarnos en Mundos Paralelos. Bien, Cerrón es el tema con el que vamos a conversar el día de hoy. Has escrito un artículo muy elocuente, como todos los artículos siempre, donde sugieres quién estaría detrás de esta protección a Vladimir Cerrón, ¿no? Antes ya otras personas han sugerido la idea de que él tiene vínculos con la Policía Nacional o incluso vínculos con el gobierno mismo, que estarían protegiéndolo. Pero tu visión no elimina la otra teoría, pero ofrece ciertas ayudas tácticas que podría estar recibiendo Vladimir Cerrón. Bueno, en primer lugar no es mi visión, son testimonios que han aparecido en los medios, que la Policía de Investigaciones tiene algunas pistas que vinculan a Cerrón no solo con el gobierno cubano y con la embajada cubana, sino además con algunos miembros del Congreso. Son 3 personas a las que hacen alusión, que son 2 del partido de Cerrón y 1 de Acción Popular. ¿Se conocen los nombres o es No se conocen los nombres. Aún. ¿No? Sí, y justamente todo esto fue a raíz de esta persecución que le falla el código de Internet que anulaba la geolocalización y lo localizan en este balneario de Asia, al sur de Lima, ¿no? Entonces, a partir de eso hay estas declaraciones, pero esperemos que no lo digan, que no digan más de lo que están diciendo y que realmente lo atrapen, ¿no? Quiero hacer un comentario sobre los videos que has puesto, porque es increíble cómo Cerrón habla de corrupción, habla de delincuencia, habla de lo que él es. O sea, critica aquello que él mismo ha hecho. Porque si tú miras el historial de Cerrón, su segundo gobierno regional se lo anulan, tiene 4 casos fiscales, 12 sentencias en firme, o sea, es un delincuente, y cuando salen los miembros de su partido a defenderlo, están defendiendo un delincuente que está fugado, que está no habido, ¿no? Y que critique la Constitución, ya que el tema de la Constitución hoy día es un tema en boga. Definitivamente yo no avalo el golpe de Estado de Fujimori, ¿no? A partir de ese golpe de Estado, tanto la OEA como otras organizaciones lo obligan a hacer una constitución. Y esta fue una constitución que fue totalmente supervisada por organismos internacionales. Y por una asamblea constituyente, además. Además democráticamente. de la asamblea constituyente, ¿no?, que le da validez, fue supervisada por organismos internacionales que estuvieron viendo prácticamente todos los artículos de esta Constitución. Es una Constitución de lujo. No quiere decir que las constituciones no son un documento muerto, no quiere decir que no puedan refrescarse, que no puedan renovarse. Según ese argumento, un perolibrista podría decirte, pero bueno, pues hagamos otra asamblea constituyente y también dejamos que supervisen organismos internacionales. En principio, tú debes hacer una constitución nueva cuando hay un cambio drástico que vaya en contra de la democracia. Por ejemplo, cuando terminamos el gobierno militar de 12 años, había lugar, después de 12 años que la constitución fue inhabilitada, no tuvimos constitución, tuvimos una dictadura de hecho. Entonces, ese sí es un momento que amerita una nueva constitución. Pero esta constitución está demostrado, y Alejandro Muñante ya lo dijo, pero lo vuelvo a repetir porque me encanta decirlo, que a partir de esta nueva constitución se crea un marco que puede cambiar, pero se crea un marco que permite al Perú pasar de 58% de pobreza a 20% en 2019. Entonces, una constitución no se mide porque tiene artículos lindos, porque defiende la libertad y finalmente no funciona. Una constitución debe medirse por los resultados. Y realmente ha sido lamentable que en épocas de pandemia hayamos llegado a 30%. Eso quiere decir simplemente que teníamos una clase media, clase de la que nadie quiere hablar. Un país sólido está hecho por una clase media grande. Si existen millonarios a los que tanta envidia le tienen estos señores, bueno, son personas que trabajaron en los países comunistas, como es Cuba, en las dictaduras como Venezuela, como Nicaragua. Sí existe una cúpula que tiene dinero, pero esa es la cúpula en el gobierno.
Fidel Castro estaba listado dentro de los 10 millonarios más grandes de su tiempo. La hija de Hugo Chávez creo que tiene 8.000 millones de dólares. Exactamente, ¿no? Entonces... y no solamente en esos países que tú has mencionado, incluso en Argentina también. Un poquito más, sí. ¿No? Digamos que estoy yendo a los más evidentes, porque hablamos de Constitución y estuve leyendo la Constitución de Cuba. Es una Constitución muy criticada. Si mal no recuerdo, es de 2019, la última Constitución, y la Organización de Estados Americanos, o sea, criticaba básicamente todos los artículos, ¿no? Aquí es el Partido del Pueblo. Pero ¿quién es el Partido del Pueblo? El partido está por encima incluso del presidente de la República. O sea, es Raúl Castro hoy día el representante del Partido del Pueblo. Si no eres parte del Partido del Pueblo, entonces no puedes ocupar ningún puesto dentro del Congreso. Partido, gobierno y Estado se convierten en lo mismo. Y es la misma cosa. Conversando con Hilda Molina, que ella fue miembro del Congreso, ella es una neuróloga que no la dejaron salir del país durante 35 años cuando renegó de la Revolución Cubana. Ella pertenecía al Congreso, una de las 650 personas, y como buena neurocirujana se dedicaba a leer, porque no había participación alguna. Son 650 personas nombradas supuestamente con elecciones, pero ella decía, mis elecciones fueron lo más extraño del mundo. Se juntaron, me eligieron y terminé en el Congreso. No le pagaban por ese trabajo, pero se dedicaba a leer sobre neurología, porque decía, yo tengo cosas que hacer, yo no puedo estar perdiendo mi tiempo acá en un Congreso en el que todos levantan la mano para decir sí a lo que se propone. Entonces... Volviendo, perdón, al tema de Cerrón, porque justamente sí, es muy agradable la conversación constitucional, histórica, pero volviendo al tema de Cerrón, que es la tendencia. Tú mencionas que él estaría siendo protegido justamente por agentes cubanos y mencionas a este personaje, el Gallo Zamora. Mira, la inteligencia cubana, desde épocas de Juan Velasco de Alvarado, ha sido uno de los centros de inteligencia más importantes que ha tenido Cuba, ¿no? Junto con México, eran una de las inteligencias más grandes que había. En 2019, cuando llega Carlos Rafael Zamora, en el Congreso se manda una carta a Cancillería que realmente no tuvo respuesta. En esa carta, el congresista Blume le pregunta a Cancillería que por qué han aceptado, acuérdate que estábamos en épocas de Pedro Castillo, y le preguntan por qué habían aceptado a un agente de inteligencia, pero se lo dice directamente en la carta porque la he leído, a un agente de inteligencia como embajador. Un embajador no puede ser un agente de inteligencia y está probado que es un agente de inteligencia. O sea, él ha sido denunciado en 1989 por entregar dinero a 4 candidatos presidenciales en el Ecuador. Y yo he conversado con un ex agente de inteligencia que cuando estuvo en Panamá, que es el último lugar donde estuvo antes de desertar, en Panamá estuvo con Carlos Rafael Zamora y él me asegura que Carlos Rafael Zamora le rendía cuentas a Alexis Frutos, que era el jefe de inteligencia. Entonces, suenan las alarmas, ¿no? Pero además tenemos... Cerrón ya tiene una relación con Cuba desde antes. Cerrón ¿en qué año fue? En 1990 muere su padre, y a raíz de la muerte de su padre, que era vicerrector de la Universidad del Centro, y muere, no se sabe si a manos del MRTA o a Sendero Luminoso, porque la universidad estaba a cargo o manejada por estas personas que mataban a profesores, alumnos y trabajadores. Entonces, él recibe una beca para estudiar en Cuba. Él ha estado casi 11 años en Cuba. Es un hombre Cuba, que es en el argot, como se le llama a una persona que está al servicio o a favor de Cuba. Entonces, esto es o por principios, porque están de acuerdo con la revolución, o porque son pagados en algunos casos, o porque son extorsionados en otros. Pero normalmente el hombre de Cuba es aquel que por principio
comulga con las ideas de la Y revolución. volvió acá en el año 2002 2002. y inmediatamente comenzó su carrera política. Su carrera política la comienza en el 2005 y en el 2011 es elegido, 2011, 2014, ya se me fueron los números, es elegido gobernador, y en el 2019, que es reelegido, ya tenía una condena en firme y anulan su cargo como gobernador de Junín. Y según lo que has podido investigar, actualmente el Gallo Zamora estaría protegiéndolo, dándole dinero, dándole una Obviamente casa. o sea, es como decir que 2 más 2 no es 4. Obviamente sí, Vladimir Cerrón es un hombre de Cuba, y eso no nos queda la menor duda. Él ha viajado en numerosas oportunidades, incluso ahora, que tenía impedimento de salida por algunos casos en curso. Él quería ir a Cuba, él quería ir a Rusia, él quería ir a todas estas reuniones que hay de estos grupos de izquierda, y favorecía en los comentarios a los movimientos, a los países que son hoy día considerados y declarados dictaduras. O sea, esto no lo digo yo, eso lo dice él mismo, ¿no? Entonces, definitivamente hay una afinidad, y sería absurdo pensar que no lo puedan proteger. O sea, comenzar a indagar por esa ruta es algo casi natural. No es no hay mucho misterio ahí. Y por otro lado, estamos hablando de personas especialistas, es un alto coronel de inteligencia. No estamos hablando de cualquier persona, pero o sea, no va a alardear, pero aún así Carlos Rafael Zamora ha tenido movimientos, pues, o sea, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, todos los ministros que eran más con tendencia a apoyar el gobierno de Pedro Castillo, eso ha ido por ahí, ¿no? Entonces, realmente el hecho por el cual aún no ha sido atrapado, a pesar de que Dina Boluarte ha dicho en varias oportunidades que se va a hacer, resulta un poco sospechoso. Sería lamentable pensar, ¿no?, que hay miembros de la policía que lo puedan apoyar. Yo espero que no, pero definitivamente está recibiendo, pues, un apoyo bastante fuerte. Por otro lado, conocemos que personajes como Silva, del gobierno de Castillo, ha sido protegido por Maduro. Y Maduro ha tenido declaraciones diciendo que las puertas están abiertas. Por otro lado, sabemos lo que está pasando en Bolivia. Muchas personas que son perseguidas por temas incluso de apología al terrorismo están en Bolivia, y como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, Sí. ahí, o sea, ahí están coludidos, definitivamente todos están relacionados. Bueno, esperemos que no tengan que pasar otros 100 días hasta que encontremos a Vladimir Cerrón, porque preguntas hay y respuestas también hay por responder.